Tiene la palabra don Jonás Armas, doctor en Historia del Arte por la Universidad de La Laguna. Muy buenas noches, señor vicerrector, señora directora, concejales del Ayuntamiento de La Orotava, vecinos, amigos, admiradores de Otaso. Muy buenas noches a todos, muchas gracias por estar hoy aquí. Como escribí en aquel pequeño texto que me pidieron para el pequeño catálogo que se va a mostrar hoy, recae en mí una gran responsabilidad esta noche. Por un lado, porque es un honor ser la persona encargada de presentarles a ustedes las obras de Antonio Otaso. Y por otro lado, es una enorme responsabilidad, porque a pesar de la gran calidad artística de Antonio Otaso, que todos ustedes podrán ver ahora, siguen siendo un hombre muy poco conocido. Es por eso, esta es la función de esta exposición, dar a conocer un hombre que fue muy conocido, que ganó muchos premios, que estuvo en las portadas de los periódicos, pero que desgraciadamente hoy, a día de hoy, el gran público general desconoce quién fue este gran artista que es Antonio Otaso. Y es así porque Otaso no es un pintor corriente, Otaso es un pintor de los buenos, de los de verdad, de los que tienen contenido. No es un pintor, sin menospreciar a nadie, simplista, es decir, aquel que te coge de la mano, te lleva la obra y te explica de un solo vistazo, de una sola pasada, qué es lo que hay en la obra. Otaso no es así. Otaso juega con nosotros, Otaso nos engaña, Otaso tiene una segunda, tercera y hasta cuarta lectura. Lo que Otaso busca es un espectador especial, un espectador que acepte el reto, que quiera jugar, y descubrir esos mensajes ocultos detrás de esas obras tras ese primer vistazo. Me imagino que no todos conocen a quién fue Antonio Tasso, entonces creo que sería bueno dar unas pinceladas biográficas sobre el artista. Aquí tengo que agradecer la información dada sobre él, que me ha dado pues tanto su familia, tanto su hijo como su nieto, Luis Pereira, padre e hijo, sus hijas venezolanas, con las que me pude entrevistar hace poco, y especialmente pues las conversaciones con Cristo Quintero, también artista que conoció y que comprendía muy bien al maestro, como suele decir Jordi, Antonio Tasso. Otaso nació en La Orotava en 1929. Venía de una familia importante, digamos, una familia de raigambre cultural. Nació en La Orotava porque su abuelo había sido nombrado notario en esa ciudad. A Otaso le gustaba decir que él era autodidacta, y así lo recoge en muchos artículos de prensa. Yo creo que esto era un poco la leyenda que él mismo se creía crear o que todo artista quiere tener. Lo cierto es que Otaso, siendo pequeño, siendo niño, recibió sus primeras clases, digamos, artísticas en una escuela que se encontraba enfrente de su casa, la escuela de los hermanos Perdigón, unos artistas conocidos, una familia muy conocida en Tenerife en general, en Canarias, pero especialmente en La Orotava, de finales del siglo XIX, principios del XX, donde Otaso debió al menos aprender dibujo y las primeras técnicas. De tal forma que cuando él se va a Venezuela, con 25 años, él ya, y esto está publicado y hay fotografías, hace un busto de un Cristo que por lo que yo he visto en las fotografías tiene una bastante maestría, que incluso se sabe que llegó a enseñárselo al que sería su amigo y también compañero en esas escuelas de los Perdigón, el también artista villero, gran artista Ezequiel de León. A su vez tuvo una educación musical, casi podríamos decir que exquisita. Él viene de una familia de tradición musical. No en vano, su abuelo fue Luis Otaso Marrero, el fundador de la banda de música de Arafo. Arafo, que se considera el pueblo de la música en Tenerife. O sea que su familia venía de esa gran tradición y él siempre se consideró a su vez no solo artista, es decir, de artista de artes plásticas, sino también músico. Siempre fue músico. Nos comentaba antes el nieto que donó 2 de sus pianos. A Venezuela él se fue junto con su mujer. Él no se fue por cuestiones económicas, entre comillas. Él estaba casado con una mujer de una importante familia de Tenerife,
pero se fue, digamos, por ampliar sus fronteras, por otras miras. Recuerden lo que era la España de los años 50 y lo que era la Venezuela de los años 50. Él tuvo la suerte que una hermana de su mujer ya vivía en Venezuela y su concuño, que era gerente de empresas de cierta importancia en Venezuela, lo llamó a trabajar o lo llevó a trabajar en Venezuela como electricista, porque además ya tenía formación también como electricista. En sus primeros años trabajó pues arreglando sobre todo como técnico de aire acondicionado. O sea que, ¿vale? Fue todo un personaje, Otazo. Pero con el tiempo va a ir dejando estos trabajos para dedicarse a la pintura. Quienes conocen la historia de Otazo, que es una historia que está por descubrir, por investigar, por escribir, digamos, dicen que un momento crucial en su vida fue el conocimiento de Reverón. Reverón es un pintor venezolano, para aquellos que no lo conozcan, considerado por todos los especialistas como mínimo el mejor pintor venezolano de la primera mitad del siglo XX. Hay quien dice que a lo mejor la segunda mitad no, pero lo digo porque hay quien dice que es incluso el mejor pintor venezolano de todo el siglo XX, pero al menos de la primera mitad del siglo XX. Él conoció a Reverón, que a su vez también era descendiente de tinerfeños del sur de la isla, donde ese apellido es muy, muy común. Para aquellos que no lo sepan, era un pintor formado, académico, que se formó tanto en Madrid como en Barcelona, y se conoce como un pintor impresionista, digamos que un pintor impresionista, si me permite la expresión, impresionista caribeño. Es decir, él conocía el impresionismo, pero conocía el impresionismo más bien por publicaciones. Es decir, publicaciones de la primera mitad del siglo XX, quiere decir publicaciones en blanco y negro. Él no conocía el color impresionista de los franceses o de los europeos en general, y lo que hizo fue utilizar la técnica impresionista, pero con un colorido muy propio, con paisajes más bien monocromos. Utilizó mucho los amarillos, dorados, ocres, esas puestas de sol en el Caribe. O sea, adaptó ese lenguaje a su entorno, algo que después va a ser también muy bien Otazo. Se dice, esto no sé si es verdad o no, se dice que Otazo conoció directamente a Antonio Reverón, perdona, a Reverón, y que incluso discutieron sobre arte en su propia casa, que lo conoció en su casa. Reverón fue un personaje también que en un momento determinado, durante las últimas décadas, él quiso aislarse, se hizo con sus propias manos una cabaña en la costa, se fue a vivir con su mujer indígena y cuando la cabaña se le quedó pequeña, hizo otra pequeña cabaña que era simplemente su taller. Y así, en la mayor simpleza, se dedicó a pintar o mantuvo la pintura. Allí debió conocerlo, parece, Otazo. No sabemos si esto es verdad o es parte de la leyenda, porque lo que sí es cierto es que Reverón muere en septiembre de 1954, justo el año en el que llega Otazo. Si lo conoció, pues debieron ser pues, los últimos meses de vida de Reverón. Pero sí es verdad que tuvo que haberlo marcado. Ya veremos cómo le marca en la pintura, pero también incluso, digamos que fue un ejemplo. Reverón se va a la costa, Otazo se va a Venezuela, pero decide vivir en Cagua. Cagua es no voy a decir que es una pequeña población, porque yo he tenido que buscarla en internet y es una población de cientos de miles de habitantes, pero para los venezolanos es una población pequeña, pobre, triste. Bueno, cuando he consultado con compañeros venezolanos de arte me han dicho, pero en Cagua. Bueno, la expresión fue vaina en Cagua. Si en Cagua no hay nada, 4 calles mal hechas. Pero Cagua le permitía, estaba lo suficientemente separado de Caracas, no estaba tan lejos, le permitía moverse cuando quería en los ambientes artísticos de Caracas, de la capital, pero al mismo tiempo es una población lo suficientemente alejada para poder pintar, digamos, crear con la tranquilidad que él necesitaba, con la paz que él necesitaba, apartado muchas veces de esa sociedad, porque era un personaje que le gustaba, entre comillas, en ocasiones al menos, aislarse. Un personaje, Otazo, si me permite lo de personaje, yo creo que él sí me lo permitiría, que tiene un año clave, que es el año 1979. En el año 79, él viaja a México, tiene contactos con el embajador venezolano en México, que gracias a eso se le invita, digamos, a ir a México, y en México tiene un éxito rotundo. Es decir, los mexicanos supieron comprender el arte de Otazo, lo premiaron,
a partir de ahí las visitas van a ser constantes a México. Y le digo que México va a ser un momento clave en su trayectoria, no solo porque él va a conocer a los artistas mexicanos, que también van a ser un referente, ahora lo vamos a ver. Sí, es más, muchas de las obras que ustedes tienen aquí, los títulos son títulos mexicanos, sino porque también allí descubre a los indígenas. Él se va a vivir temporadas con los indígenas mexicanos, algo que luego volverá a hacer con los amazónicos en su Venezuela de residencia. A partir de aquí, él también en los años 80 pues visita el viejo continente, las grandes capitales, digamos que hace viajes de formación. Perdón. Visita Madrid, Barcelona, París, Berlín, etc. Y a partir de aquí empieza a ser conocido fuera de Venezuela y a exponer en distintos lugares, expone en España, en Canadá, en Estados Unidos, como acaba de comentar Jordi, en Alemania o en Suiza, donde parece que se le hizo un pequeño museo en honor a esas obras que llegó a exponer, se le llegó a hacer un museo en Suiza. A Canarias no vuelve hasta el año 1982, es decir, se va en el 54 y no vuelve hasta el 82. Y encima por una cuestión laboral, casi digamos, pero también relacionada con la familia. En el año 82 se cumplió un siglo de la fundación de esa banda municipal de Arafo que había fundado su abuelo. Así que el ayuntamiento de Arafo, que sabía que tenía un nieto en Venezuela, que era un artista famoso y que hacía tanto pintura como escultura, le encarga una escultura homenaje a su abuelo, que como les comenté era Luis Otazo Marrero. Esa escultura la llega a terminar en Tenerife, es más, su hijo aquí presente ayuda a su padre a llevar a cabo esa escultura, que desgraciadamente estos temporales que pasan de vez en cuando por Canarias derribó esa escultura y ha desaparecido, digamos, dejémoslo ahí. En Venezuela fue un artista muy prolijo, con una grandísima actividad y muy conocido, especialmente por sus murales. Uno de los problemas de Otazo es que es un artista que al menos no aquí, porque aquí tampoco llevó a cabo tanta obra, pero sí ha sido en ocasiones silenciado, digamos. En Venezuela hizo muchos murales para clubes privados, para iglesias, para instituciones del gobierno, etc. Y por esa personalidad tan especial que yo creo que han ido captando por lo que comentó Jordi, fue muy crítico en sus últimas décadas con el gobierno venezolano y eso hizo que el gobierno venezolano mandase destruir o al menos pintar encima muchos de esos murales y hemos perdido, permítame a lo mejor, no sé si exageramos, pero kilómetros de murales de Otazo en el país caribeño. Un hombre que aún así ha sido muy distinguido en todos los países, pero también en el de Venezuela, en el que le acogió. Es hijo adoptivo de la ciudad de Cagua, también tiene el mérito a la Orden de Honor de la ciudad y como les comentaba, también ha sido reconocido en su propia ciudad natal, como comentaba el concejal, y es Villero de Honor, desgraciadamente después de su muerte, pero bueno, ahí está el título reconocido. Bien, no les doy más pinceladas sobre su biografía, sí les remito a la página web de la Asociación Cultural Otazo, donde pueden encontrar más información y ampliar pues, desde sus distinciones, sus medallas, sus premios y su biografía. Yo me quiero basar ahora en dos cuestiones de Otazo. Al menos quiero incidir en dos. Una es el extraordinario conocimiento que Otazo tenía de la historia del arte. No solo conocimiento de la historia del arte, sino cómo utilizó los diferentes lenguajes de la historia del arte, especialmente del siglo XIX y del siglo XX, lenguajes del pasado, pero también lenguajes de su propia vanguardia, que lo utilizó para su propio beneficio, digamos. Es decir, según el mensaje que quería dar, él utilizó distintos lenguajes. Esa es una de las vertientes que quiero dar o explicar o incidir en ellas. Y la segunda es la profunda conciencia social que tenía el artista, el lado humano, que convirtió a gran parte de su obra, ahora lo veremos, en pura ironía. A veces ironía, a veces
como se suele hablar en los campos, una cachetada en toda la boca a la sociedad en la que lo estaba creando. Y todas estas ideas se van entremezclando en su producción. De entrada les comentaré, les he dicho que uno de sus momentos clave es el conocimiento de Reverón. Él llegó a conocer a Reverón y Reverón se murió cuando él llegó, así que él encontró, vamos a decirlo así, claramente un nicho de mercado. Él se dio cuenta que necesitaban, que había un sustituto a Reverón, que era él. Y por eso sus primeras obras, o parte de sus obras, recuerdan ese impresionismo caribeño del que yo les he solo dado alguna idea, en obras como Palmasola, Garrapatón, Melao, Sin Título, ¿vale? Ese impresionismo que ustedes tienen en algunos de estos paisajes que recuerdan la obra perfectamente de Reverón. Yo no les digo, y no pongan mis palabras, que Otazo copie. Otazo juega con los lenguajes, juega con otros artistas anteriores. Él recrea obras de otros artistas y juega con esos lenguajes para su propio interés y muchas veces para darnos otro mensaje, ¿vale? Y ya les dije que Otazo hay que revisarlo, hay que mirar la obra 4 veces porque en todo hay mensaje. Incluso a veces hay símbolos que están escritos en grafía azteca, si no recuerdo mal, ¿vale? De todo eso, ese mundo hispánico que él conoció y que él utilizó. Si se dan cuenta, esto es una obra que recuerda perfectamente a la estación de Salazar de Monet, pero que también el ambiente de atrás en algunas ocasiones nos recuerda a Lluvia, Vapor y Velocidad de Constable. O sea que estamos hablando de una referencia a grandes pintores del siglo XIX. Además, hasta el título, La Estación. Tenemos una obra, la que tienen en la esquina, ¿vale? No es que se parezca tanto, pero se titula Note a Oeriri, que es el mismo título que le puso Gauguin a una de las obras de las Tahitianas. Gauguin, que en muchos sentidos tenían mucha relación, entre comillas, ¿vale? No se conocían, con Otazo, porque los dos les encantaba o utilizaron el mundo indígena, su colorido, la relación con frente a esa sociedad que en parte detestaban o que veían podrida, ahora lo veremos, o criticable, la sociedad más pura era la sociedad del indígena. Y aquí tenemos esa, cuya traducción sería algo así como ¿tienes hambre? ¿Vale? ¿O por qué tienes hambre? Tenemos, por supuesto, una obra que tenemos aquí, Amatlán, esta que tenemos tejados rojos, que si ustedes conocen la obra de Cézanne, ¿vale? De la montaña de Sainte-Victoire, es esta. O sea, lo que ha hecho es quitar la montaña. Pero fíjense, los ángulos tan rectos, esa introducción, ese paso que luego va a llevar al cubismo, del que Cézanne es el padre, ven esas líneas rectas, muy marcadas, las manchas que crean cuadrados, los volúmenes, cómo salen. Esto está tomado o está reutilizando a Cézanne y la montaña de Sainte-Victoire. Si se fijan la que tenemos en verde al lado del Cristo, que se llama Sachipali. Sachipali es esa flor mexicana que le están colocando a la mujer. Si se fijan en las tres mujeres, especialmente en la que está de cuclillas, digamos, a la izquierda, eso es la señorita de Aviñón. Es la señorita de Aviñón. La señorita de Aviñón a los mexicanos, con un colorido diferente. Es la reutilización. Conoce perfectamente los lenguajes y juega con esos lenguajes y juega con nosotros, ¿vale? Juega que intentemos reconocer cosas y juguemos con ese otro mensaje diferente con los lenguajes que conocemos. Además, él admiraba profundamente a Picasso y al mismo tiempo se comparaba con él, ¿vale? Él decía que era tan bueno como Dalí, como Picasso, y en cierto modo sus vidas fueron un poco paralelas. Tocaron, como ven, todos los lenguajes o muchos de los lenguajes del siglo XX. Los dos utilizaron escultura, recreación, etcétera, etcétera. O sea que fue un artista, no digo que sea Picasso, pero que de un gran valor. Y como les digo, llegó a compararse con él. Si ven, por ejemplo, el que tienen a la derecha del que acabamos de ver, que se llama La Familia, o el tercero que tenemos aquí, nos recuerda a los cubismos. No cubismo, los cubismos. Especialmente el primero nos recuerda a Robert y a Sonia Delaunay. ¿Vale? O sea que hay una utilización de esos lenguajes diferentes. ¿Vale?
¿O qué me dicen de este? Esta silueta, ¿vale? Es que recuerda las siluetas recortadas que todos hicimos incluso en el colegio de Matisse. O sea, es una silueta totalmente Matisse. Y si le dan la vuelta, esto puede resultar una interpretación un poco subjetiva, ¿vale? Pero a mí me recuerda un cuadro que además me apasiona, es uno de mis cuadros favoritos de la historia del arte, que es un cuadro de Edvard Munch, el del grito, que se titula La pubertad. Es una niña, mujer, que no es niña ni mujer, sentada en una cama, en este caso sí que ella está con los pies totalmente abajo, pero la mirada, el cuerpo, la expresión entre miedo y no saber qué está pasando con ella misma, me recuerda muchísimo a ese cuadro de La pubertad de Edvard Munch, pero esto es Tijuana, esto es México. Es decir, es una contextualización, es igual que Reverón utilizó un impresionismo caribeño, digamos que también Otazo hizo una reconstrucción hispanoamericana, vamos a decir, de los distintos lenguajes europeos. Por supuesto, ya les dije que México va a ser fundamental. Tenemos obras como Sonora, me parece que es, o Sin título, las dos que tenemos allí, esa representación de la mujer mexicana, indígena, las trenzas, nos recuerda un poco a Rivera, ¿vale? Pero quizás no lo tengamos en esta representación o en esta representación de obras que tenemos aquí, pero yo creo que si hubo mexicanos que le influyeron verdaderamente fueron Siqueiro y Orozco, es decir, los grandes muralistas, los muralistas más reivindicativos, que también lo fue Rivera, pero sus rostros, sus cuerpos alargados, su fuerza, sus colores, especialmente los del mural, por ejemplo, que tenemos en la Alhambra, en el Hotel Alhambra de la Orotava, son una clara referencia a los muralistas mexicanos con los que yo creo que él se sintió muy identificado incluso en cuanto a pensamiento. Esto incluso ya él lo había utilizado antes. Hay una obra que no está aquí expuesta, de la que él se sentía especialmente orgulloso, que era una representación de Simón Bolívar, que él presentó a un concurso. Él representa a Simón Bolívar en un ambiente un poco oscuro, sentado, con papeles, cansado, que es un juego Goya, Otazo, Jovellano, Simón Bolívar. Si todos tenemos en mente el retrato de jovellanos, cansados, esos ilustrados, esos afrancesados que no lo tuvieron nada fácil en España, pues algo muy parecido hizo Otazo en Venezuela con Simón Bolívar. Desgraciadamente no ganó el premio, algo que a él le molestó muchísimo. Yo creo que Venezuela en esos momentos no estaba preparado para un Goya de Cagua, ¿vale? Bien, como digo, conoció todos estos lenguajes, pero más interesante incluso que el conocimiento de todos los lenguajes es la utilización que les dio, el mensaje que quiso dar con ellos. Porque yo que estoy empezando a entender, a comprender o a estudiar a Otazo, yo tengo que decirles que Otazo me parece un hombre especialmente sensible, un hombre muy culto. Digamos que es un hombre del Renacimiento. Entendido hombre del Renacimiento como ese hombre humanista, interesado por la humanidad y por los problemas e intentar darle incluso una solución. Un hombre que cuidaba hasta el más mínimo detalle. Nos contaban que él hacía sus pinceles. Él hacía muchas veces sus lienzos. Se dan cuenta que a veces sus lienzos no son lienzos. En algunos de ellos tenemos tela de saco. Si se dan cuenta en ese Cristo, es una colcha. Él reutilizaba, reinventaba los materiales, algo que también le interesaba mucho, esa reutilización, esa reinvención. Tiene una obra que representa la muerte, llena de calaveras y de cuerpos, sobre una colcha maravillosa, o sea, que pone los pelos de punta. Cuida hasta el más mínimo detalle, como les decía, pero no es un pintor ortodoxo. Es decir, él puede pintar como el mayor pintor académico, pero también puede pintar con los dedos. Puede pintar golpeando con telas, o podía pintar, ¿vale? Es un pintor que según la necesidad de expresar va a utilizar distintas formas, digamos, de poner la pintura sobre el lienzo. Y todo ello con una controvertida personalidad. Es decir, a Otazo se le llegó a comparar, así aparecen muchos titulares de la época, con Dalí. Se decía que era el Dalí de América. Yo en parte creo que esto es un poco un personaje que él llegó a crear y que en parte le vino bien y en parte no.
Es decir, él llegó a decir a Cristo Quintero, que ya les digo que lo conocía muy bien, que él, les leo la cita, yo sobreviví en Venezuela haciéndome el loco. Él decía que en esta sociedad, para que te dejen en paz, para tú poder ser quien tú quieres ser y para tú poder crear como tú tienes que crear, te tienes que hacer pasar por loco, para que te dejen en paz. Por eso, yo creo que aquel, el enajenado, es un poco su propia representación, su propio retrato, digamos, aunque no es el único. Tenemos otro retrato suyo allí, que es su majestad, se llama, ¿no? Que es el que tenemos ahí, ¿vale? Representado, que nos recuerda mucho cómo vino, en esa idea del personaje, cómo vino vestido el día de la inauguración de la escultura de su abuelo, que vino vestido como un gran general o como un monarca, con sus bandas, sus medallas, etcétera, etcétera, lo que creó un gran revuelo en el Arafo de principios de los años 80. Bien, ya le digo que sus lienzos muestran que era un hombre muy sensible, que él quiere reflejar el mundo caótico, problemático en el que le tocó vivir. Y por eso a veces se rehuye de ellos y se refugia en el mundo indígena, en su colorido, en la relación con la naturaleza. Nos cuentan que él, por ejemplo, en Venezuela se iba con el coche a la selva, escondía el coche bajo hojas de palmera y estaba semanas viviendo con los indígenas. ¿Vale? Necesitaba, digamos, un golpe de pureza. Con ellos aprendió o mejoró su técnica del tallado y labrado de la escultura. ¿Vale? O sea que hubo una relación muy intensa con lo que significaba ser un indígena y la relación que ellos tienen con su sociedad y con la naturaleza. Algo que, como les digo, también veía en Gauguin o en Reverón. Pero también fue sensible a los problemas del mundo más allá de América. Como pueden ver en muchos de sus cuadros. En estos casos sí que son muy explícitos los títulos, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, Sarajevo, que tienen ustedes ahí detrás. Recuerden el desgraciadísimo conflicto de los Balcanes. Es curioso porque en muchos casos él no suele representar a hombres que llevan a niños en brazos. Las mujeres también están presentes, ¿vale? Pero en las guerras muchas veces aparecen los hombres, quizá porque somos los que las causamos, pero aparecen los hombres llevando al futuro, al niño, en brazos. Otros muy claros son los refugiados que tenemos de Bagdad en la esquina, detrás del canapé. O este que es muy interesante el título, que es Invasión Green _Go, ¿vale? Green Go, gringo, que habla de la invasión de Irak del año 2003. Y al mismo tiempo, ya les digo, utiliza distintos lenguajes para todo esto. Y al mismo tiempo, él nos muestra cuál es el problema de nuestra sociedad. Y el problema de nuestra sociedad es en manos de quién estamos. Es decir, él muestra a la clase dirigente, los banqueros, la iglesia, en algunos casos los periodistas, los políticos, y nos los muestra como si fuesen personajes caricaturescos, algo monstruosos. Es como si se quitasen la careta y mostrasen su verdadera alma. Y eso lo vemos, por ejemplo, en los cómplices, o fíjense aquí también que tenemos una representación casi de banquero antiguo, de sacerdote con alzacuellos, que es la oposición chic fracasa. Y esto también nos recuerda a otros lenguajes del pasado, porque este tipo de representación o enlaza con el expresionismo alemán, con Otto Dix o con Georg Grosz, que en las posguerras también echaron la culpa a los militares, a la iglesia, a los políticos y representaban esto de forma muy parecida. Fíjense que hay uno que casi es una calavera, ¿vale? Que tenemos a la izquierda. A veces son manchas. También tenemos, por supuesto, representaciones del Teide. Hay distintas representaciones. Probablemente, o lo más normal, es que fuese, primero porque es un alarde de recreación de la naturaleza, es nuestro símbolo natural por excelencia como canarios, y él se consideraba un canario y estaba orgulloso de serlo. Recuerden que decidió al final de su vida que fuese su villa natal, La Orotava, en la que está el Teide, las cañadas del Teide, quien recibiese toda su obra y quien albergase ese museo que se está peleando por conseguir de Antonio Tasso. Antonio Tasso, como les digo, yo creo que vivió distintas vidas paralelas.
fue artista, fue músico, fue padre, vivió entre Cagua, Venezuela, México, Canarias. Y yo creo que por eso, por todo eso, él supo crear un mundo propio, ¿vale? Es verdad que creó un mundo propio, yo creo que un mundo mágico, donde está ese colorido indígena, esa oscuridad de los problemas, donde está la fuerza de la naturaleza, ¿vale? Si se fijan, hay unos caballos, Riders Up, y el caballo blanco que tienen ahí, ¿vale? Que muestran esa fuerza natural. Ahora los veremos de todas formas, ahora volveré otra vez a ellos. Yo creo que a pesar de lo que les acabo de decir, es decir, vuelvo a repetirlo, a pesar de que les digo que toma distintos lenguajes, que recurre más bien o que utiliza distintas fuentes para sus mensajes, yo creo que consiguió algo fundamental y es que creó un lenguaje propio. Basándose en todo eso, al menos podemos decir que las obras de Otazo, no todas, hay algunas que se salen un poco de la dinámica, son reconocibles, o sea, tienen su mano, tienen algo, parte de su espíritu impreso en estos lienzos que podemos reconocer a Otazo en ellos. Pero incluso, a pesar de eso, de las críticas, del conocimiento del pasado, de lo buen artista que era, ha sido y sigue siendo un gran incomprendido. Porque no se movió mucho en los círculos artísticos. Es verdad que tuvo algunos marchantes de arte, pero no se movió en los círculos artísticos. Yo creo que él no comprendió, o no quiso comprender, mejor dicho, o no quiso entrar en la política, en el mercadeo y en la economía que suponía el mercado del arte de aquella época y en parte de la nuestra también. Él es un hombre que creía que sus obras, y tenemos una frase muy bonita ahí, que sus obras le iban a sobrevivir, que sus obras iban a hablar de él, que él iba a desaparecer, pero sus obras no. Y en todas ellas él marcó algo, hay un mensaje, eso nos cuentan todas las personas que lo conocieron. Él tenía un mensaje en todas sus obras, hay algo en las obras en las que él quería vivir. Por eso yo creo que no entendió el mercado del arte, porque él no quiso desprenderse de algunas obras o incluso no quiso que ciertas personas tuvieran las obras. Y en este sentido entiendan el Cristo, es decir, cuando alguien no entendía su obra, se la llevaba. Y no fue la primera vez. O sea, hay otras obras que él llegó a donar y cuando no estaban bien colocadas, no se las apreciaba, entraba y se las llevaba. Destruía obra, como han visto. Quitaba, destruía, ocultaba, pero por otro lado era capaz de regalarla, ¿vale? Es decir, para él la obra de arte estaba por encima del mercadeo y de la economía. Y creo que eso es lo que ha hecho que a pesar de las distinciones y demás, no acabe por ser una persona conocida, ¿vale? Aspiraba a un arte por encima de todo. Yo creo que por eso ahora nos toca a nosotros poner en el justo lugar a Antonio Otazo y a sus obras, a este artista del que yo creo que están haciendo una labor maravillosa, la Asociación Cultural Antonio Otazo. Asociación Cultural Otazo. Solo quería poner dos ejemplos que para mí son maravillosos, muy subjetivos, ¿vale? De la maestría ay, perdón, acabo de tocar el micrófono. De la maestría de Antonio Otazo. Una de ellas es el cuadro Devoción, este que tienen aquí. Fíjense que si lo ven de lejos es una procesión que para mí puede ser perfectamente una procesión lagunera de una noche como la de hoy, ¿vale? Pero si se acercan son solo pequeños puntos, pequeños trazos, apenas motas de pintura sobre un lienzo que sí que tiene un color un poco más de fondo, pero yo creo que eso, entiéndame, para mí es una muestra de una gran maestría de un artista que controla perfectamente el arte y que puede llegar a hacer cosas tan preciosistas, tan joyas, entre comillas, como esa. Y otras obras que a mí me impresionan mucho son sus caballos. El caballo siempre ha sido un animal especial dentro de la historia del arte, no solo por la representación de los retratos ecuestres, etcétera, sino que es el animal, por un lado indómito, por otro lado el animal domado, es un animal muy musculoso, un animal que tiene un gran movimiento y por tanto siempre ha sido un reto para el artista. Y fíjense cómo Otazo, con sencillas manchas, consigue mostrarnos el movimiento, ¿vale? Y captar la esencia de ese animal. Y en aquel ya es maravilloso, porque aquel es casi una mancha blanca sobre un fondo blanco en el que con unas líneas ondulantes nos crea un cuerpo de un caballo. Solo quería reconocer, para ir terminando, la labor de la Asociación Cultural que ha sido capaz de ir a Venezuela en estos momentos,
bueno, hace años, pero en estos momentos en el que vive Venezuela, y traer de Venezuela containers con toda la obra, mobiliario, libros, porque no podemos dar a conocer algo que nosotros mismos no conocemos. Por eso es fundamental la labor de catalogación y de inventario.